Muy buenos días a todos. Ahora sí hace calorcito, ¿verdad? Quiero antes de comenzar expresar lo siguiente y quisiera, Carlos, que quedara dentro de la predicación, aunque no es el tema. Pero quiero expresar lo siguiente porque como iglesia no podemos quedarnos callados ante dos cosas que sucedieron esta semana en nuestro país y en nuestro estado. Y le voy a dar lectura para no perderme en las ideas. La primera cosa que sucedió el pasado 17 de mayo es que por primera vez un presidente de la República, en este caso Enrique Peña Nieto, lanzó una serie de iniciativas. Estas dos cosas que sucedieron seguramente todos vieron en las noticias. La primera es que por primera vez en este país un presidente de la República, en este caso Enrique Peña Nieto, lanzó una serie de iniciativas en torno a la no discriminación, entre las que se incluye el llamado matrimonio igualitario. Es decir, que en todo el país se ha permitido legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sabemos que Dios en su palabra lo condena total y absolutamente. Dios creó un varón y una hembra y Dios, dice la palabra de Dios, instituyó el matrimonio allá en Génesis 2 entre un hombre y una mujer. Nos escribía un querido pastor y nos decía, fue un día de tinieblas en nuestro país. Pero ya sabemos que conforme se acerque la venida de nuestro Señor Jesús, dice Mateo 24:12, que la maldad se multiplicaría. Pero la segunda noticia en el mismo sentido, pero todavía más grave, es que esta misma semana en Morelos se aprobó ya la ley del matrimonio igualitario. Es decir, a nivel nacional el presidente lanzó una iniciativa, tendrá que pasar todo el proceso legislativo, pero aquí en Morelos ya se aprobó, ya es ley. Ya es una ley, el gobernador Graco Ramírez mandó esa iniciativa hace tiempo y esta semana se aprobó. Es una ley y como decía este querido pastor, las tinieblas están avanzando. Yo quiero invitarles, hermanos, a que no nos callemos por temor. Dice Proverbios 31:9, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Yo les he enseñado con la palabra de Dios que debemos orar por nuestras autoridades, pero también es justo señalar lo que están haciendo y viendo que esto es totalmente una aberración y contrario a la palabra de Dios. Esto pues nos hace ver que cada vez es más inminente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que mientras tanto tenemos que ir y seguir predicando el Evangelio, hablar con toda claridad. Y si conoces aquí o quienes nos escuchen por internet, una persona en autoridad, un diputado, un senador, un presidente municipal, un gobernador, hablemosles estas cosas de la palabra de Dios. Aquí hay un hermano que Dios le ha dado la gracia maravillosa de entrar al Senado de la República y de verdad tienes una puerta, Rafa, maravillosa para confrontarlos con la palabra de Dios porque por ahí va a entrar esta iniciativa. No nos callemos, hermanos, no nos callemos. Y debe quedar claro porque algunas autoridades están acusando a los cristianos de homofóbicos, y es decir, fobia a cierto tipo de personas, en este caso los homosexuales. El cristiano no odia. Al contrario, Cristo nos dice, amen a sus enemigos aún. Entonces, no hay odio, por supuesto que no hay odio para esas personas. Lo que sí hay es una responsabilidad de confrontarles con la palabra de Dios y decirles que están en pecado, pero que si se arrepienten, la gracia de Dios les puede alcanzar. Se vienen de verdad, mis hermanos, tiempos difíciles para los cristianos de a de veras. Algunos se callarán, otros no hablarán del tema, otros preferirán evadirlo, pero nosotros tenemos que presentar claramente el Evangelio de Jesucristo. Amén. Bueno, ahora sí vamos a continuar al tema es lo que quería yo leer, a ver si no nos alargamos ahora un poco más y por ahí alguno con el calorcito se nos duerme, pero miren, a Pablo se le durmió uno, ¿se acuerdan allá en Hechos 20? Y ahí estaba en el tercer piso, se durmió, porque dice que Pablo se alargó, y yo no he predicado tan largo como Pablo, se cayó y se murió. Entonces, si aquí se me duermen dos o tres,
No, sí. Lean Hechos 29, no sé si por ahí lo tenemos, pero se cayó y se murió. Y Pablo, por la gracia de Dios, lo resucitó. Yo no sé si aquí sucederá igual, si alguien se cae ahí dormido, pero pues eso sucedió ahí. Vamos a nuestra lectura, Éxodo 21. Estamos en el primer mandamiento apenas, estamos ya entrando en el concepto y sobre todo en algunas aplicaciones y ejemplos prácticos. Dice la palabra de Dios, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hace 8 días comenzamos a ver propiamente ya, vimos el concepto del primer mandamiento y algunos ejemplos o aplicaciones prácticas. Y hago un pequeño resumen. Lo primero que vimos es que Dios prohíbe, Dios dice no. Y en 8 de los 10 mandamientos así comienzan, con un no, con una prohibición, contrario, repito, a todas aquellas filosofías de este mundo, aún la psicología, aún los sistemas educativos que dicen no prohíbas, no le digas no, no digas que no. Dicen ellos, la prohibición incita a lo malo. Pero ya vemos que en la palabra de Dios, Éxodo 23, Dios es claro, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora veíamos hace 8 días que esa palabra delante de mí, alpané en el hebreo, significa delante de mi presencia, delante de mi rostro. Si yo he nacido de nuevo, camino en la presencia de Dios. Por lo tanto, no puedo tener dioses ajenos. No puede el nacido de nuevo tener dioses ajenos porque camina en la presencia de Dios. Y si yo tengo algo, una persona, un objeto que ocupa el lugar que solo le corresponde a Dios, en ese momento se rompe mi comunión con Dios. El cristianismo, por eso hay una frase muy cierta que dice que el cristianismo no es una religión, es una relación personal con Dios. Si tú tienes esa relación personal con Dios, sabes lo que es estar en la presencia de Dios y sabes cuando el pecado no confesado, o en este caso que es pecado también, tener dioses ajenos delante de Él, en ese momento Dios rompe su comunión contigo y conmigo. Y esa de verdad es una de las peores tragedias que le puede suceder a un nacido nuevo, que el pecado haga que se rompa tu comunión. Es por eso que el salmista David exclamaba en el Salmo 13, versículo 1, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo? ¿Qué dice? Esconderás tu rostro de mí. Estaba desesperado porque a causa de su pecado Dios había escondido su rostro. Esa comunión se restaura ¿cómo? Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados. Amén. Finalmente vimos que Dios dice en Éxodo 34:14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios, mis hermanos, requiere, demanda y merece toda la adoración, toda la honra, toda la gloria, toda nuestra obediencia. El cristiano tiene como motivo principal de su vida servir y honrar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Se acuerdan 1 Corintios 10:31 que dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios? Para el cristiano el propósito en esta vida es agradar a Dios. En mi trabajo, en la escuela, todo lo que hace el nacido de nuevo tiene como propósito honrar a Dios, porque Él es nuestro Dios. Si hay algo o alguien que desvía mi adoración a Dios, esa persona o ese algo se convierte en un Dios en nuestras vidas. Eso se llama, ¿saben cómo se llama? Idolatría. Ya hemos explicado con la Biblia que idolatría no es nada más tener nuestros santitos, que tengas tu veladora prendida a Santa Cayetana. Idolatría es poner algo o alguien al mismo nivel que Dios. ¿Es claro? Es parte de lo que hemos estado viendo. Dios demanda en Deuteronomio 6:5, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios no nos pide menos. Él merece
que le honremos, que le amemos con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas. Más o menos es algo de lo que vimos hace 8 días y comenzamos a ver ejemplos prácticos de cómo sí es que muchas veces, aún como cristianos, tenemos dioses ajenos delante de Él. A veces sin querer, a veces sin saber, pero lo importante es que escudriñemos cada día nuestra vida para ver si realmente Dios es el primer lugar en nuestras vidas. Vimos, por ejemplo, el trabajo. El trabajo es un Dios muy común en nuestros tiempos. Gente, cristianos dentro de la iglesia que prefieren, que trabajan 12, 15, 20 horas, dan todo su esfuerzo, su vida por el trabajo, por ganar dinero, pero no son capaces de darle el tiempo que Dios merece. Son capaces de ir domingos, días festivos, estén enfermos, estén como estén, pero ahí van. Fíjense, hay una empresa en la que trabaja mi hermano, y dice que al final del año les dan una serie de compensaciones por su trabajo, resultados, etcétera. Pero, por ejemplo, fíjense, les dan, no sé si actualmente, un mes de sueldo adicional a su aguinaldo si durante todo el año fueron puntuales. Entonces dice que ahí van los empleados y ya cerca del fin de año y hacen lo imposible, quieren llegar puntuales porque representa dinero. Pero además les dan otro mes, le llaman ellos de asiduidad. Si durante todo el año no se incapacitaron, no faltaron por nada, otro mes de sueldo. Entonces, así van muriéndose ya a fin de año, ellos dicen, porque les representa dinero. Está bien, tenemos que ser trabajadores, etcétera, pero ¿y para Dios? ¿Para Dios? Porque muchos ni a la reunión que es para honrar su nombre llegan puntuales. Alguien dice, pues ¿a qué hora nos van a dar nuestro mes de sueldo? Por llegar puntuales. Lo hacemos porque queremos agradar a Dios. También vimos hace 8 días, pues, que un hijo, el papá, la mamá, el esposo, una persona puede, si nos descuidamos, llegar a ser un Dios en nuestras vidas. Cuando hay una persona que dice, no, yo es que por amor a mi hijo hago lo que sea, pero si ese lo que sea implica violar la palabra de Dios, entonces ese es un Dios en tu vida. Si eres capaz de hacer lo que sea, incluso violar la palabra de Dios por un ser al que amas, ese es tu Dios en tu vida. Cristo dijo en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Cuántas veces, mis hermanos, a Dios que lo merece todo, simplemente porque es Dios, porque te creó, porque te dio la vida, pero más aún porque es el que nos ha dado vida eterna, nos dio a su Hijo Jesucristo? ¿Cuántas veces lo tenemos ahí a media tabla, en segundo lugar en nuestras vidas, en tercer lugar? Ahí anda a media tabla, Él que lo merece todo. Entonces, no necesitamos tener imágenes, santitos para ser idólatras. ¿Cuántas cosas hay en nuestras vidas que se están volviendo dioses ajenos delante de nuestro Dios? En ese sentido, en la iglesia cristiana hay mucha idolatría, porque el corazón de muchos de los que van a las iglesias cristianas está lejos de Dios. No es Dios al que aman con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Por ejemplo, cuando nos dejamos guiar por nuestro corazón, por lo que pensamos, en lugar de lo que dice la palabra de Dios, ahí hay un Dios. ¿Cuántas veces hacemos lo que se nos viene? Es que sentí que estaba bien, dice alguien. Pero no checaste si a la luz de la palabra de Dios estaba bien. Te guías por tu corazón. Tú eres tu Dios. Pues es que es más, hay una frase que a veces se abusa. Hay gente que dice, hermano, sentí paz de hacerlo. Bueno, pero ¿checaste la palabra de Dios? Porque con ese sentí paz ya todo mundo, yo sentí paz. Así me dijo un día una persona que vivía en unión libre con un no cristiano, se decía cristiana y dice, pues yo siento paz de Dios, de que un día se va a convertir. Bueno, ¿se fijan en el abuso? Entonces yo le decía, no es que sientas paz o no, ¿qué dice la palabra de Dios? No te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la fornicación es pecado y que los fornicarios no van a heredar el reino de los cielos.
Entonces muchas veces nos guiamos más por el corazón, por corazonadas. Es que me latió que estaba bien. Necesitamos ser diligentes, mis hermanos. Si queremos agradar a Dios, si lo que pensamos, si lo que vamos a hacer está de acuerdo a la palabra de Dios, no a lo que siente tu corazón. Porque Jeremías 17:9 dice, engañoso es que el corazón. Y tú te guías por corazonadas, ahí está la respuesta. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cuántas veces has hecho cosas, tomado decisiones por lo que sentías en tu corazón? Y después te das cuenta que le fallaste a Dios, que estuvo mal. El cristiano viene a la palabra de Dios. El cristiano debe ser diligente porque queremos agradar a Dios en todo. Él es nuestro Dios. Él es el que debe dirigir nuestras vidas. Si mi corazón está dirigiendo mi vida, yo soy mi propio Dios. Y así hay cristianos dentro de la iglesia o gente dentro de la iglesia cristiana que, bueno, sí, la palabra de Dios, pero yo siento, yo creo, yo pienso. Cuidado. Necesitamos consultar a Dios, meternos a la palabra. ¿Cuántos o cuánta gente dentro de la iglesia cristiana se sigue guiando, por ejemplo, por lo que hace el mundo y no por lo que dice la palabra de Dios? Y salen con la respuesta, oye, eso que estás haciendo está mal, no porque lo haga el mundo está bien, sí, pero pues todo el mundo lo hace, todo el mundo, pero acordémonos, 1 Juan 5:19, el mundo entero está ¿qué? Bajo el maligno. Muchos creyentes, muchos que van a las iglesias se guían más por lo que hace el mundo que por lo que dice la palabra de Dios. Aún pastores, ¿por qué los pastores están permitiendo la música que se usa en las iglesias? Y el rock y el reggaetón. Y yo he visto grupos de alabanza pseudocristianos con el aretito, el cabello largo, es que dicen para atraer al mundo. Entonces se guían por lo que hace el mundo y no por lo que dice Dios. ¿Se acuerdan cuando leíamos hace 2 o 3 semanas del pueblo de Israel? Cuando entró con esos pueblos paganos que Dios les dijo, no hagas, no aprendas lo que ellos hacen. ¿Qué terminaron haciendo? Lo que el mundo hacía porque era la moda, terminaron incluso sacrificando sus hijos a Baal porque los demás lo hacían, terminaron. Y miren lo que dice 1 Reyes 18:18. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando, fíjense, eso es lo que está haciendo la iglesia de hoy, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Así está la iglesia de hoy. Mira, la Biblia dice, pero mira, es que esto está bien, la Biblia dice. ¿Y cómo terminó Israel? Mal. Dios tuvo que traer un duro juicio. Bueno, en una ocasión, Elías, inspirado por Dios dentro de este mismo contexto, aquí en 1 de Reyes 18, les quiso demostrar cómo Baal era un Dios falso, porque no hay más que un solo y verdadero Dios, amén. Y entonces agarró a los profetas de Baal y les dijo, a ver, miren, vamos a poner un holocausto, ustedes ponen el animal que se va a ofrendar, y lo ponen, lo arreglan, pero no pongan fuego. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y yo voy a hacer lo mismo. Entonces, fíjense, vamos a leerlo, 1 Reyes 18:25. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. O sea, ponen su ofrenda, no pongan fuego, a ver si su Dios viene y lo consume. Y ahí estaban los profetas de Baal y gritándole a Baal, y ¿qué les iba a hacer caso Baal? Bueno, de plano, hasta con ironía, se acerca Elías, vean el versículo 27, dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va en camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Fíjense lo que hace este hombre, Elías, porque él sabía que ese Dios no iba a responder. Y dice versículo 28, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Tocó el turno a Elías. Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse, pero fíjense,
La diferencia es que Elías puso el holocausto y le echaron agua. Ahí está, no solo no prendieron fuego, le echaron agua 3 veces, dijo más agua, hasta chorreaba en las zanjas ahí. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Les demostró quién era el verdadero Dios. ¿Cuál fue la respuesta? Versículo 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y uno dice, bueno, ya entendieron. Si ustedes siguen leyendo y luego nos vamos a Segunda Reyes, se volvieron tras Baal. Así está mucha gente que anda siguiendo a los milagreros que están en el canal de enlace y Jehová es Dios y mira, pero no quieren obedecer a Dios, están siguiendo los Baales de este mundo. ¿Sí o no? No es que digas Jehová es el Dios, es que realmente sea el Dios, el Señor de tu vida, el que gobierna tu vida, que tú quieres hacer todo conforme su palabra lo manda. Gritar Jehová es Dios cualquiera puede. Y ahí estaba el pueblo. Vean Segunda de Reyes 17:41. ¿Cómo terminó ese pueblo? Dice: así temieron a Jehová aquellas gentes, pero escuchen, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. O sea, por un lado decían, tememos a Dios, servimos a Dios, pero servían al mundo. Querían quedar bien con Dios y con el mundo. ¿Se puede? ¿Se puede agradar a Dios y al mismo tiempo agradar al mundo? ¿Se puede tener dos señores? Cristo dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, decían que servían a Dios, pero a la vez tenían sus ídolos. ¿Acaso no está la iglesia cristiana de hoy así? Dicen que quieren agradar a Dios, pero también están agradando al mundo. Por eso la música que tenemos, por eso hay iglesias que tú entras y parecen clubes sociales, parecen eventos artísticos de moda, parece todo menos una iglesia que alaba y adora a Dios, porque quieren quedar bien con el mundo. Por eso van a ver que en este tiempo, por ejemplo, esto que les acabo de leer, que sucedió con la iniciativa y lo que está pasando en Morelos, van a haber pastores que no van a abrir la boca y se van a callar, porque va a empezar la represión, mis hermanos, van a empezar a multar pastores, van a empezar a encarcelar pastores. ¿Con quién queremos quedar bien? Dios nos demanda todo, obedecerle en todo, es celoso, Él no quiere que tengamos dioses ajenos delante de Él. Vean, las iglesias están buscando más agradar al mundo que agradar a Dios. Son capaces de rebajar el mensaje del evangelio para agradar a la gente. Esas, mis hermanos, son sinagogas de Satanás. Yo sé que alguien dice, ay hermano, ¿cómo? Vean Apocalipsis 3:9. ¿De dónde vienen esas personas? Dice, he aquí, es Jesús hablando a la iglesia, una iglesia ejemplar, la de Filadelfia. He aquí, yo entrego, ¿de dónde? De la sinagoga de Satanás, ¿a quiénes? A los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mientes. Miren, déjenme se los explico así muy brevemente, ya lo he explicado en otra ocasión. Vean lo que dice, que se dicen ser judíos y no lo son. Esta es una expresión muy interesante en el griego y en el contexto, porque estos eran judíos ya de veras, pero vivían en el paganismo, vivían en el mundo. La expresión significa gente que se dice ser fiel a Dios y no lo es. ¿De dónde vienen ellos? De la sinagoga de Satanás. Gente que dice ser fiel a Dios, pero es capaz de agradar más al mundo antes que a Dios. No quieren quedar, están con un pie en el mundo y otro en la iglesia. No se puede.
son sinagoga de Satanás. Si quieren agradar al mundo, no son de Cristo. Pablo dijo en Gálatas 1:10, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces el mundo es su Dios porque quieren agradar al mundo antes que a Dios. Eso es lo que está haciendo gran parte de la iglesia de hoy. Quieren agradar al mundo, música del mundo, predicaciones que cada vez tienen menos de la palabra y más del mundo. Iglesias que de verdad, miren, en Estados Unidos hay una iglesia muy cerca, pero así cerquitita, de Disneylandia. Esa iglesia está llenísima de gente. Hay gente que prefiere ir a esa iglesia que a Disneylandia. De verdad, ¿eh? Se llena, está en Anaheim, California. El predicador de ahí es un cómico argentino, a lo mejor han oído hablar de él. Se apellida Gebel, Dante Gebel. ¿Alguien ha oído hablar de él? No, el hombre entretiene a la audiencia, hasta monólogos hace el hombre, es el Adal Ramones de por allá. Y la iglesia se llena, pero ustedes escuchen lo que predica, muy poco de la palabra de Dios, y lo poco que se predica de la palabra de Dios, retorcido. Pero se llena. La gente dice, no, la pasamos bomba, no, el mensaje estuvo poderoso. ¿Y de qué te hablaron? No sé, pero estaban risa y risa, porque se la pasan entreteniendo a la gente y no predicando la palabra de Dios. Hay iglesias que se la pasan, ¿qué hacemos para que los jóvenes vengan? ¿Con qué los entretenemos? Predícales la palabra de Dios. ¿Cómo que con qué los entretienes? La iglesia no está para entretener, está para predicar la palabra de Dios. A mí me han dicho, hermano, ¿qué podemos hacer para atraer jóvenes? Seguir predicando la palabra de Dios. El que crea y se arrepienta, créanlo, el Señor lo va a añadir. Pero prediquemos la palabra, porque si vamos a hacer eventos para entretener a los jóvenes, al rato les vamos a hacer una disco a los jóvenes, como sucedió aquí en Cuernavaca con una iglesia. Les hicieron una disco cristiana. No, para que no se vayan al mundo, necesitan dejar de ser del mundo. Y para dejar de ser del mundo, necesitan nacer de nuevo. Y lo único que los puede hacer nacer de nuevo es que le prediquemos la palabra de Dios, que es poder de Dios para salvación. Si yo trato de entretenerlos para que no se vayan al mundo, no voy a lograr nada. Predícale la palabra de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Pero así está la iglesia, queriendo agradar al mundo, como querían agradar a Baal y querían agradar a Dios. No se puede. Si quieres agradar al mundo, esos son tus dioses ajenos delante de él. Reconozcamos, Dios quiere todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma. No quiere menos, no merece menos. Aún si en nuestra vida como cristianos logramos algo, ¿de quién es el mérito? ¿A quién le debemos dar la gloria? Porque a veces estamos los cristianos, mi casa, mi coche, yo lo logré, mi carrera. ¿Quién te dio la vida? ¿Quién nos dio la vida? Aún he escuchado pastores que de repente dicen, esta iglesia que yo construí con tantos años y yo la levanté. Nada más pregúntale, ¿y cuándo moriste por ella? La iglesia de Cristo le costó su sangre preciosa. Todo el mérito y la gloria es de Él. Amén. Aún gente que logra el éxito económico, la riqueza se vuelve en su Dios. ¿Saben que el dinero es el Dios de mucha gente dentro de las iglesias? Fíjense lo que dice Job 31:24. Está poniendo un supuesto en su reflexión con Dios después de todo el trato que Dios trajo a su vida a través de todo lo que Dios permitió e hizo en la vida de Job. Y dice, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza, ¿qué dice? Eres tú. ¿Cuánta gente hay que confía en el dinero? Miren, se los voy a poner en un ejemplo muy sencillo. Del mundo se entiende, pero gente dentro de la iglesia. Hay gente dentro de la iglesia, no hablo de la iglesia esta local nada más, de gente dentro de la iglesia de Cristo, que se sienten pequeños si su situación económica es de poco dinero. Sienten como que no valen.
y se sienten grandes cuando su situación económica está bien. Por lo tanto, lo que determina el cómo se sienten, ¿qué es? ¿Dios o el dinero? El dinero. Entonces, ¿quién es su Dios? O sea, hay gente que se siente pequeñita porque su situación económica está mal. Y hay gente que se siente porque trae buen carro, porque vive en la colonia no sé qué, y se sienten. Entonces, ¿quién está guiando? ¿En base a qué se condiciona tu estado de ánimo? Al dinero. Yo he conocido personas, y aún a lo largo de estos años como pastor, aún pocos años, pero gente que, por ejemplo, no tiene dinero o tiene problemas económicos y los ves en la iglesia y sirviendo y estoy orando, pero de repente les va bien, un carrito, una mejor condición económica y ya no los ves aquí. O los ves aquí, pero ya no sirven igual, ya sienten que ahora deben ser servidos porque el dinero condiciona su estado de ánimo. Fíjense, es una iglesia pequeña y me han tocado varios casos que la gente dentro de la iglesia se siente bien o se siente mal dependiendo de su situación económica. ¿Quién es su Dios? ¿Quién dirige su vida? Pablo decía en Filipenses 4, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él sabía tener abundancia, él sabía vivir en escasez y terminaba diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:3. Entonces, si tu estado de ánimo depende de tu dinero, entonces el Dios es tu dinero. Nuestra confianza, nuestro gozo viene ¿de quién? Del Señor. Dice Job, fíjense en qué condiciones lo dice. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen. ¿Cuánta gente se alegra de la riqueza y no se alegra de que su nombre está escrito en el libro de los cielos? Dice, y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, escuchen, porque habría negado al Dios soberano. Si tienes tu confianza en el dinero, has negado al Dios soberano. Si tu alegría depende del dinero, aquí lo está diciendo Job, has negado al Dios soberano. Nuestro gozo, lo que somos, no depende de nuestra condición económica. Dice Cristo en Lucas 12:15, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, ¿qué dice? No consiste en la abundancia de los bienes que posee. Insisto, hay gente que les va bien dentro de la iglesia, ya no son los mismos. Por tener un carrito y unos pesos más, ya se sienten otra persona. Hermano, ¿no quiere servir? No, hermano, ya no sirve porque siente que ya son de otro nivel. Cuando todos somos siervos de Cristo. Amén. Dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, ¿que es qué? Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es idolatría, tener un Dios. Bueno, la avaricia es un Dios, es idolatría. ¿Qué es la avaricia? Cuando tu deseo por las cosas materiales puede más que tu deseo de servir a Dios. Cuando tienes un deseo desmedido, haces lo que sea por el dinero y no lo harías por Dios que te dio la vida. ¿Cuánta gente, les digo, hace hasta lo imposible por ganar más? Ni el domingo los ves aquí. No, es que hermano, es que estoy forjando mi futuro. ¿Estás forjando tu futuro? ¿Y si Dios viene hoy por ti? Hay gente de verdad que todo es capaz de todo por lo material, pero jamás lo harían por Dios. Por lo tanto, es avaricia, que es idolatría. Las riquezas son su Dios. Necesitamos, mis hermanos, reflexionar qué lugar ocupa el dinero en nuestras vidas. Dice la Biblia que todo es de Dios, que lo único que somos es ¿qué? Administradores, mayordomos. Y nos va a pedir cuentas. Aún para la obra, mis hermanos, ¿cuántos administran su dinero de tal manera que saben que una de las responsabilidades de lo que Dios me da es sostener la obra? Y no hablo de esta obra local en lo particular, sino en general. Hay cristianos que jamás ofrendan para la obra, no ven una responsabilidad. Y Dios lo enseña en su palabra. Hay iglesias que tienen misioneros, fíjense, iglesias
que Dios les permite enviar misioneros, pero hay hermanos, hay cristianos ahí que no administran su dinero de tal manera que no apoyan la obra de Dios. Y porque no entienden, mire, yo le doy gracias a Dios que Dios nos ha sustentado y que Dios nos ha dado una manera de ingreso adicional a lo que la iglesia aquí nos sostiene, pero hay pastores que están olvidados por sus iglesias. Y se nos olvida que los pastores tenemos la mala costumbre de comer, de vestir, de casarnos, de tener hijos. ¿No es lo que dijo Pablo? Vean allá en 1 Corintios 9:3, porque a Pablo lo acusaban y bueno, a Pablo la iglesia de Corinto dejó de sostenerlo. Y después Pablo ni se los aceptó, no por orgullo, sino para que entendieran. Pero fíjense lo que dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Está hablando en el sentido de sostener, que no tenemos derecho de tener una hermana con nosotros por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo Bernabé y yo, qué dice? ¿No tenemos derecho de no trabajar? No trabajar secularmente. ¿Se acuerdan que yo les he explicado con la palabra que el pastor debe dedicarse de tiempo completo? Y debe vivir de la obra. Pablo dice, el obrero es digno de su salario. Entonces dice, cuando dice no tenemos derecho de no trabajar, no quiere decir que Pablo quería estar descansando, sino no trabajar en otra cosa, sino dedicarse a la palabra y a la oración. Y dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Han visto un soldado que diga, pues yo me voy aunque no me paguen? No, el soldado tiene un salario. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice también esto la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos, está hablando Pablo de su trabajo, si nosotros sembramos lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Necesitamos de verdad, hermanos, ser fieles administradores, ser generosos en servir a Dios, que realmente, yo les decía hace 8 días, hay cristianos que son capaces de comprar algo material, suntuario, gastar miles, pero que jamás son capaces de dar a la obra. Necesitamos ser fieles administradores de lo que Dios nos da. Yo les he enseñado esto con toda claridad. Sé, como lo hemos denunciado aquí, por ejemplo, los avariciosos y herejes del canal de Enlace, que siembra, pacta y todo ese tipo de robo a mano armada que hacen. Pero una cosa es, y lo hemos denunciado, pero una cosa es lo que ellos hacen y otra cosa es lo que Dios dice. Dios nos enseña a sostener la obra. Y hay quienes retienen, como dice Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Me están llamando por ahí, por teléfono? No, que no estoy, díganle. Bueno, las riquezas, cuidado, cuidemos nuestro corazón. No podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Finalmente quiero hablarles, en lo que resta del tiempo, de otro Dios muy común en la iglesia cristiana de hoy. Se llama, así lo menciona la Biblia, la obstinación. Y se los voy a explicar y lo vamos a ver en la Biblia. Pero fíjense de lo que le estoy hablando. ¿A qué se refiere la obstinación? Y lo vamos a ver en un pasaje bíblico. Hay cristianos dentro de la iglesia o gente dentro de la iglesia que vienes y les dices con la Biblia una verdad. Mira, hermano, ¿ya viste qué dice la Biblia? Sí. Y mira, ¿esto manda la Biblia? Sí. Pero yo pienso, eso se llama obstinación, lo voy a explicar ahorita muy claramente. O sea, tú les muestras lo que dice la Biblia. Estoy hablando de gente dentro de la iglesia. El mundo no cree en Dios, mucho menos en la palabra de Dios. Pero cristianos donde dicen, pero mira, aquí dice mi hermano, sí, está bien hermano, sí, ya lo vi, pero yo pienso diferente.
O sea, estás diciendo, bueno, Dios dice, pero pues, hombre, yo tengo otra manera de pensar. ¿Qué están haciendo? Menospreciando la palabra de Dios. Eso es idolatría, eso es obstinación. A mí me ha tocado, por ejemplo, hablando del tema de apostasía y de todas estas iglesias que se han apartado del evangelio, yo conozco gente aquí en Cuernavaca pues que va a iglesias que abiertamente están apartadas del evangelio, y me ha tocado confrontarlos con la palabra y les dices, mira hermano, ahí donde vas en tu iglesia, pues mira, está mal por esto, mira lo que la Biblia dice. Pues sí, hermano, y lo ven en la Biblia, sí, hermano, pero yo pienso, otra vez, entonces, tú ves lo que Dios dice, pero crees más en lo que tú piensas. Eso es obstinación. Ahorita lo vamos a explicar. O gente que te dice, pues sí, pero mi pastor me dijo, mira, que tu pastor ni que nada. Si no lo dice la palabra de Dios, no le hagas caso a tu pastor, aunque haga milagros todos los días. Poner lo que tú piensas antes que lo que dice la palabra de Dios es obstinación y equivale a idolatría. ¿Quieren verlo con la palabra de Dios? Seguramente recordarán ese ejemplo, pero escuchen, si tú haces lo que piensas antes que la propia palabra de Dios, a pesar de que lo que piensas lo hagas según tú para el bien de la obra de Dios, es pecado y es idolatría. Equivale a tener dioses ajenos delante de Dios. Cuando nos guiamos o atendemos primero lo que yo pienso a lo que dice la palabra de Dios, está al mismo nivel que la idolatría. Es como si tuvieras tu veladora prendida a Santa Cayetana en tu casa. Exactamente igual. Vamos a verlo en la palabra de Dios. Escuchen, y si aún lo que yo pienso hacer, que es contrario a la palabra de Dios, yo lo haga en pro de hacer un bien, aún en el sentido de agradar a Dios. Si no es conforme a la palabra, es idolatría. ¿Se acuerdan que en 1 Samuel Dios le instruyó a Saúl a través del profeta Samuel que al entrar con los amalecitas destruyera todo lo que tenía su ganado, hombres, mujeres, niños, todo, absolutamente todo tenía que ser destruido? La instrucción de Dios era: destruye todo. No había duda, la instrucción era perfectamente clara. Ahora, hay gente que dice, bueno, es que ¿qué Dios que manda a destruir? Dios es soberano, es su creación y Dios puede hacer lo que quiera con su creación. Entonces, la instrucción fue perfectamente clara: destruye todo. Vamos a leer 1 Samuel 15:9. Vamos a ver qué hizo el bueno y perdonador de Saúl. Dice 1 Samuel 15:9. Saúl ya fue con el mandato de la palabra de Dios claro. Dice, y Saúl y el pueblo, ¿qué hicieron? Perdonaron a Agag. Y uno dice, mira qué bueno Saúl. Dios le mandó destruir todo, pero él es más bueno que Dios. Él dijo, pues perdonemos a Agag, es más, no solo a Agag, lo mejor de las ovejas, vamos a perdonar. Si después leen, dice Saúl que eso que guardaron mejor de las ovejas era ¿para qué? Para sacrificar a Dios. O sea, uno podría decir, no, pues Dios tiene que premiarlo. Pues sí, porque miren, perdonó a Agag, pues Dios nos manda a perdonar, no mató a lo mejor de las ovejas porque quería darlo en sacrificio. ¿Qué dijo Dios? Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, hay que reconocer a Saúl, pues es un hombre ejemplar. ¿Así dice? Ven lo que dice. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto, ¿qué dice? En pos de mí o en contra de mí. Cuando tú haces lo que tú piensas y no lo que Dios ya te mandó, es estar en contra de Dios. Entonces Dios dice, me pesa haberlo puesto por rey, dice, porque se ha vuelto en pos de mí, y escuchen, y no ha cumplido mis palabras.
Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche, porque tenía que ir a confrontarlo. Me salto al versículo 13, Samuel se levanta, yo creo que no durmió, se levantó muy de madrugada porque tenía que confrontar a Saúl. Dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Todavía ni le dice nada a Samuel. Hay un dicho que dice, explicación no pedida, acusación admitida. Todavía ni le dice nada a Samuel, yo he cumplido. Pero quiero que vean que Saúl representa al típico pseudocristiano que sabe el lenguaje espiritual, amén, aleluya, gloria a Dios, Dios lo bendiga. Se sabe todo el lenguaje espiritual, pero no obedece a Dios. Este se sabía todo, vean, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Hasta hipócritas se oyen sus palabras. Versículo siguiente, 14. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. ¿Fue el pueblo? ¿Qué habíamos leído? Que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Pero se fijan, desentendiéndose de la culpa, dice, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, pero escuchen, dice, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. O sea, sí desobedecimos, pero por una buena causa. ¿Se vale eso? Sí, desobedecimos, pero es para agradar a Dios. A ver, ¿qué dice Samuel? Dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y Samuel dijo, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerras hasta que los acabes, porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo a los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, ahí viene la necedad, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. En otras palabras, pues medio obedecí. Y Samuel le señala, no has oído la voz de Jehová. Y dice el versículo 21, mas el pueblo tomó del botín y las vacas, ahí sigue la necedad, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, Dios en Gilgal. O sea, sí desobedecimos, pero por una buena causa. Es tanto como si digo, hermanos, pues para cambiar el sonido voy a ir a asaltar un banco. Y es un buen motivo, ¿no? Asalto el banco y digo, pues es para Dios. ¿Se vale? Ahí, el fin no justifica los medios. Esa es una enseñanza ¿de quién? ¿De quién? Del mundo, sí, pero ¿a quién lo dijo? Se fue el audio. ¿Quién lo dijo? Maquiavelo. El fin, no. Tenemos que obedecer a Dios. Y vean lo que le dice el versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es mejor? Obedecer. Pero vean el versículo 23, que es a donde quería llegar. Porque como pecado de adivinación es ¿qué? La rebelión. ¿Cuántos han oído de un tipo que se llama Walter Mercado? Este cuate estaba al nivel de Walter Mercado. Cuando desobedecemos la palabra de Dios y hacemos lo que queremos, estamos al mismo nivel que la bruja Mira. ¿Sí o no? Ahí lo dice, como pecado de adivinación es la rebelión, y escuchen, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste, la palabra desechar significa desestimar, tener en poco, tener como poca cosa. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Pero vean lo que dice, como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Qué es la obstinación?
lo que yo les puse como ejemplo al principio. Bueno, sí Dios dice, hermano, pero yo pienso que esto es mejor. Es como alguna vez me ha tocado tratar con matrimonios donde ustedes saben que la palabra de Dios enseña que en el matrimonio, ¿quién es el proveedor? El esposo. La Biblia enseña que la mujer se dedica al hogar. Tenemos una serie sobre la familia donde explicamos con toda claridad por qué el concepto divino y por qué Dios lo diseñó así. Entonces vienes con gente dentro de la iglesia, mira hermano, dice la Biblia, porque trabaja el esposo, trabaja la esposa, es que hermano, es que mire, pero mira hermano, dice la Biblia que tú eres el proveedor y que la mujer se dedica al hogar. Pues sí hermano, estoy de acuerdo, pero yo pienso, ¿cómo se llama eso? Obstinación. Es que hermano, si trabajamos los dos, hasta más ofrenda vamos a llevar. Tan igual que Saúl, si trabajamos los dos, es para Dios. Bueno, pero esto dice la palabra de Dios. Y se empeñan igual que Saúl. Bueno, Dios dijo esto, pero yo pienso. Oiga hermano, dice la Biblia, no te unas en yugo desigual. Pues sí hermano, pero pues esta mujer pues, no es cristiana, ¿verdad? O no es cristiano, pero yo pienso, ¿cómo se llama eso? Obstinación. Eso es idolatría, eso es tener dioses ajenos. Ahí empieza la obstinación. ¿Cuántas veces sabemos que Dios nos manda algo, pero dices, bueno, sí, pero yo pienso diferente? Esa posición es obstinación, equivale a idolatría, equivale, repito, a que tengas tu veladora prendida y que no andes criticando ni señalando a los católicos, estás igual de idólatra. O peor, porque tienes conocimiento de la palabra. ¿Sí o no? La palabra de Dios es clara, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿cuánta gente no te pasa? Mira, dentro, insisto, dentro de la iglesia, mira, es que aquí lo dice la Biblia y lo ven, oye, sí, es cierto, hermano. Pero yo pienso que no está mal. Así me decía una vez un hermano, pues sí, pero yo pienso que no está mal. Bueno, entonces vas a hacer lo que tú piensas o lo que Dios dice. Entonces, haz a un lado la palabra de Dios y guíate por lo que tú piensas. Les voy a contar un ejemplo que a mí me pasó y algunos aquí fueron testigos y al principio pues hasta hubo ahí alguna reacción. Porque muchas veces cuando uno como cristiano le haces caso a la palabra de Dios, hay cristianos que te dicen, eres un legalista, mano, por obedecer la palabra de Dios. Dice, les voy a contar un caso que me pasó y bueno, involucra aquí a varios, fueron testigos. Pero dice la palabra de Dios en 1 Corintios 5:11. Escuchen, el mandato es claro. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal que dice ahí, ni aun comáis. ¿Alguna duda sobre lo que ahí dice? Bueno, un día, con una muy buena intención, terminando una reunión de domingo, unos hermanos nos invitaron a varios a comer a su casa por un cumpleaños. Y ahí fuimos, pues domingo, pues, un cumpleaños que iba a haber carnita asada. Entonces ahí fuimos y mis hijas bien contentas porque la convivencia entre hermanos es hermosa. Pero sucede, y lo digo con todo conocimiento de causa porque yo esta familia lo platiqué con ellos, sucede que en esa familia había en uno de sus integrantes que decía que era cristiano, que venía aquí a la iglesia, que sirvió en otra iglesia también, había un pecado de fornicación. La familia me había tratado el asunto y yo les dije, no consecuenten su pecado. Yo desde antes les había dicho, porque me decían, ¿qué tenemos que hacer? Miren, necesitan hacerla volver en sí, confrontarla con la palabra, pero no le toleren su pecado. No vayan a permitir un día que al rato acepten a la persona con la que se unió en yugo desigual, en fornicación, con la que vive en fornicación. No vayan al rato a permitir que ande aquí adentro de su casa como si nada. No lo permitan, exhórtela, háganle ver la palabra. Sí, hermano, está bien. El caso es que nos invitan a esa comida y los invitaron a ellos. Yo no sabía. En el momento que yo me di cuenta, fui con la familia, muy respetuoso, dije, hermanos, mi esposa y yo nos vamos por esto, oré con ellos, no lo entendieron, les dije, miren hermanos, aquí está la palabra. Yo sé que no lo entienden, pero yo tengo que obedecer a Dios. Me salí de ese lugar. La que se armó aquí mismo.
No, empezaron a decir, no, es que el pastor falto de amor, el pastor un maleducado, eso no se hace. Yo creo que la mayoría luego lo entendieron. En ese momento su reacción, pues, ¿qué onda el pastor? Se fue, todavía no servían la carne. Eso fue lo que más me pesó, ¿no? Todavía no servían la carne, nos fuimos y todavía un hermano me confrontó y me dijo, hermano, yo pienso que usted está mal. Entonces yo nada más le abrí la Biblia. Hice lo que la Biblia dice. Por supuesto, no sabían el contexto de lo que yo ya había tratado días antes con la familia y que jamás me esperaba que a una reunión de convivencia los invitaran. Ahora, si me hubieran hablado, oiga hermano, los voy a llevar porque quiero que usted me los exhorte, porque quiero que ustedes hablen. No, no iban con esa intención, estaban ahí como si nada. Yo quise obedecer la palabra de Dios y pues se desató lo que se desató. Yo me pregunto, ¿qué le dirían, por ejemplo, a Juan cuando Juan dice allá en primera de Juan 2:11 o en segunda de Juan 1:10 que si alguno viene a vosotros con otra doctrina que no es la que tenemos en la palabra de Dios, dice que no lo recibamos en casa ni le digamos bienvenido. ¿Qué dicen muchos cristianos? No, pues ese Juan es un falto de amor. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Amamos a Dios antes que a los demás, porque Dios es nuestro Dios. A Él le debemos obediencia, honra y toda la gloria. Amén. Entonces, vean cómo muchas veces dentro de la iglesia, mucha gente dice, pues sí, dice la Biblia, pero yo pienso, están igual que Saúl. Es que yo pienso, hermano, que usted hizo mal. Bueno, esto piensas tú. Aquí dice la palabra de Dios. Es que, mire, hermano, yo pienso que, pues mi hija está enamorada. Yo pienso que no tiene nada de malo de que se junte para ver si la hacen. ¿Saben ustedes que hoy en día hay cristianos, iglesias cristianas que permiten la unión libre? O pueden salir ahorita cristianos, bueno, yo pienso que estuvo bien lo que hizo Peña Nieto. Está bien porque los derechos humanos. No. No es lo que tú piensas, es lo que Dios dice. Amén. Dice ahí 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Es claro? Y le dice porque o por cuanto tú desechaste, es decir, tuviste en menos, menospreciaste, dice aquí, en 1 Samuel, menospreciaste, desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Tenemos que entender, hermanos, lo que dice Isaías 55:8. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. No querramos, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Incluso dice el 9, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos, ¿qué dice? Más altos. Pero algunos creen que sus pensamientos son más altos. Bueno, Dios dice, pero yo digo. ¿Se fijan? Dios dice, pero yo digo. No tenemos que adaptar los pensamientos de Dios a nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos se deben supeditar a lo que dice la palabra de Dios. ¿Queda claro lo que es la obstinación? Aún, por último, quiero comentar esto porque por ahí me lo preguntaron, y es idolatría también, y raya en querer agradar al mundo. Cuando yo como cristiano participo de un evento que Dios abomina, de un evento pagano, por agradar a la familia antes que a Dios, en ese momento estoy teniendo dioses ajenos. Ejemplo, alguien me invita y me dice, hermano, lo invito al bautizo, no hermano, ¿verdad? Un amigo, un familiar, oye, te invito al bautizo de mi hijo. Todos saben que la misa es un acto que Dios abomina, sacrifican todos los días a Cristo, hay una serie de eventos que se hacen, ya lo voy a hablar en una o dos enseñanzas con este mandamiento, lo mal que está la Iglesia Católica, pero ya verán, te invitan y te dicen, pues es que es el bautizo de tu sobrino, tu primer sobrino. ¿Qué tengo yo que andar participando en una misa que Dios abomina todo lo que hace ahí? Pero la gente, ay, pero es el sobrino. Se va a casar la tía Cayetana. ¿Cómo no voy a ir a la boda de la tía Cayetana? Y dice Efesios 5:11, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A la tía Cayetana o a Dios que te dice no participes? Por ejemplo,
cuando participamos de un montón de eventos paganos que se hacen en Morelos. Hace tiempo en la cuenta de Facebook de alguien, no está aquí, qué bueno, porque si no ya me iba a ver feo, pero puso una serie de fotos en Tepoztlán brincando con los chinelos. ¿Cuántos saben que todo ese evento es un evento pagano para sus dioses? Y ahí estaba, taca, taca, ¿no? ¿Cómo es el taca? Pero él como si nada. No disciernen, no tienen discernimiento, que están participando de un acto que es para dioses ajenos y no es para el Dios de la Biblia. Entonces, cuando yo lo confronté, primero me borró del Face para que ya no volviera a ver todo lo que pone. ¿Creen que me borran a mí? No es a mí que me dan cuentas, ¿no? Si pudieran, borrarían a Dios, pero Dios todo lo ve. Aunque le pongas bloqueo ahí, no te va a ver, Dios todo lo ve. Entonces yo le decía, hermano, ¿qué tienes que hacer ahí? Yo lo hice para divertirme. Está bien, pero es un evento pagano. Brincando ahí con el chinelo, lean todo lo que tiene el chinelo hacia atrás, todo lo que hacen esas culturas paganas. ¿Se imaginan a Pablo ahí brincando chinelo? No. Entonces, bueno, ya me borraron ahí del Face, etcétera, pero mis hermanos, muchas veces estamos participando en cosas que a Dios no le agrada. Ya sabemos que los niños cuando viene el Halloween no van a su escuela, está bien, pero luego participamos de otras cosas. Y dice la palabra de Dios, no tendrás dioses ajenos. No puede haber algo en lo que tú participes que se exalte a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Amén. Yo quiero cerrar y voy a continuar en 8 días. Hoy estuvo muy accidentado aquí la predicación, pero quiero cerrar con un llamado que hizo Josué al pueblo de Israel cuando entraron a la tierra prometida. La tierra prometida estaba igual que nosotros, rodeada de naciones paganas. Y vean el llamado serio y formal que les hace. Josué 24:15. Escuchen. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, ¿qué dice? Necesitamos tomar una determinación de verdad, mis hermanos, seria y firme. ¿A quién vas a servir? Pero de veras. ¿A quién vas a servir? Dice Josué, escogeos a quién sirváis. No podemos servir a Dios, a 2 dioses, a 3 dioses, al dinero, a las riquezas, al mundo. Necesitamos tomar una seria decisión. Señor, sí quiero servirte. Quiero con mi vida honrarte, obedecerte, darte toda la gloria, toda la obediencia, porque tú lo mereces todo. Pero no seamos tibios, porque a los tibios los vomita de su boca. Sé frío o sé caliente. Alguien puede decir, hermano, ya no quiero seguir a Dios, ok, enrédate con el mundo, sé frío, pero si realmente quieres servir a Dios, comprométete de veras. El llamado es muy claro, escojamos a quién vamos a servir. No podemos servir a Dios, a 2 señores. El mandato es claro, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Quiero invitarlos a que oremos y nos despidamos así en oración. Reflexionemos, mis hermanos. Hay tantas cosas en este mundo que está bajo el maligno, compitiendo por querer quitarle el lugar que solo a Dios le corresponde. Pero tú y yo necesitamos escoger a quién vamos a servir. ¿Será que a través de estas enseñanzas el Espíritu Santo te ha mostrado cosas a las que le estás dando más de tu corazón, de tu mente, de tu tiempo, de tu esfuerzo que a Dios? ¿Será que el dinero, el trabajo, las riquezas son tu Dios? ¿Será que muchas veces te conduces más por lo que piensas que por lo que ves claramente que la palabra de Dios te manda? Reflexionemos esta mañana. Dios nos demanda que le amemos de todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas. Lo estamos haciendo. Escogeos hoy a quién sirváis. Escoge. Es nuestra decisión. Como hijo de Dios no dudo
que no tendremos problemas en decirle, Señor, te quiero servir con todo mi ser. Escudriña mi corazón. Si hay algo que está quitando el lugar que solo a ti te debo, el lugar que solo tú mereces, la honra, la gloria. ¿Para qué estamos en este mundo, mis hermanos? Para honrar a Dios. La iglesia de Cristo fue rescatada para glorificar el nombre de Dios en primer lugar. Dios nos hizo así para adorarle a Él. ¿Cuántos esta mañana reconocen que hay cosas en su vida que quizás no te habías dado cuenta, que han quitado al Señor del primer lugar? Pero esta mañana escojamos a quién vamos a servir. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, yo quiero rendirte toda mi vida, todo mi ser, todo mi corazón? Si es tu deseo, solo si es tu deseo, ponte de pie y díselo a Él. ¿Qué quiere decirle, Señor? Aquí está mi vida, quiero que mi vida gire en torno a lo que tú me mandas en tu palabra, para honrarte, para servirte. Quiero que todo lo que yo haga te glorifique. Quiero que todo lo que pienso te glorifique. Quiero que todo lo que haga realmente lleve como propósito honrarte a ti, servirte a ti. Quiero que mi vida sea un instrumento para tu gloria. Que realmente suceda lo que sucede en el nacido nuevo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos sido nuestros dioses? Nos guiamos más por lo que pensamos, por lo que creemos, en lugar de venir a la palabra y buscar con toda diligencia cuál es la voluntad de Dios. Necesitamos ser hombres y mujeres que busquemos en la palabra de Dios su voluntad para poder agradarle. Bendito Padre, aquí estamos delante de ti. Tú que nos haces un llamado y un mandato con toda claridad, no tener dioses ajenos delante de ti. Gracias, bendito Padre, porque a través de la sangre de Cristo, de la obra de la cruz del Calvario, hoy tenemos comunión contigo, con tu presencia. Pero muéstranos si hay algo que impide que nuestra comunión contigo sea plena. Revela nuestro corazón en donde hay dioses ocultos. Quizá ya no es Baal, ya no son esos dioses que tenían los judíos, pero hay tantos dioses modernos, bendito Padre. Que encuentres a tu iglesia rendida plenamente a tu nombre. Gracias te damos en esta hora, Padre, y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.